empezamos, ¿no? Entonces, muchas gracias a todos. Buenas tardes. Nos da mucho gusto que estén con nosotros en este webinar que toca el tema de selecciona el mejor talento y reduce la rotación temprana con inteligencia artificial. Entonces, bueno, el día de hoy contamos con el experto en este tema, que es Iván Pérez. Les voy a leer brevemente su semblanza. Él es un experto, tiene el puesto de profesional senior de marketing con más de 10 años de experiencia. Ha trabajado en generaciones de demanda, creación de contenido, marketing de productos y administración de proyectos. Iván se ha especializado en la construcción y liderazgo de equipos de marketing para empresas internacionales, utilizando los servicios de SaaS, que es Software as a Service, con orientación principalmente a B2B. Previo a su rol como Marketing Lead para América Latina en Quantum Talent, que es donde se encuentra él actualmente, y funge como un manager. Pues bueno, el día de hoy nos va a platicar cómo aplicar la inteligencia artificial a un caso totalmente de uso, que es el evitar la rotación en el talento, uno de los elementos más importantes en nuestras organizaciones. Bienvenido, Iván. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Además de que también, pues comento, eres un Exatec. Entonces, bueno, pues estás en tu alma mater, por favor. Muchas gracias. Es correcto. Muchas gracias a todos por conectarse. Vamos a hacer la plática lo más liviana y entretenida posible. Muchas gracias también, María, por la invitación. Como bien lo comentas, yo soy Exatec de diplomados, carrera y por ahí también un diplomado en el Tec Milenio, que es parte del sistema. Entonces, muy contento de estar aquí con ustedes. Y hoy vamos a platicar de inteligencia artificial aplicada al reclutamiento y a los recursos humanos. El talento, que es el activo más importante de todas las empresas. Como bien lo comentó María, yo estoy fungiendo como Marketing Lead para América Latina en Quantum Talent, que básicamente pues, es la empresa que está desarrollando esta tecnología. Y si bien el foco no es hablar de Quantum Talent, solamente voy a dar un pequeño preámbulo de la empresa para que tengan el contexto de qué es lo que hacemos nosotros. Pero primero la agenda. Básicamente vamos a tocar 5 puntos en esta conversación. El primero de ellos, vamos a dar un contexto acerca del mercado laboral en América Latina, porque desde ahí es de donde surge toda la propuesta de valor de la empresa y el porqué de nuestra tecnología. Hablaremos también de la rotación temprana y cómo esto es el asesino silencioso de la productividad. Y después entraremos en materia, inteligencia artificial en el reclutamiento, y les platicaré un poco de cómo está construido el algoritmo. Cabe destacar que yo soy marketero, yo me dedico a traducir toda la tecnología para el mundo exterior y que la gente la entienda y las empresas quieran adquirirla. No soy quien construye los algoritmos, ese es el equipo de Machine Learning, pero no se preocupen, me instruí con ellos previo a venir a darles esta plática para poder no profundizar, pero sí un toquecito alrededor de, pues, cómo está construido esto, ¿no? Y al final vamos a terminar hablando de los resultados en la vida real, que al final de cuentas eso es lo que importa. ¿Cómo es que ya hay empresas en la región de Latinoamérica que están aplicando nuestra tecnología de inteligencia artificial para propósitos de reclutamiento y revolucionar sus procesos en los recursos humanos? Entonces, bien, vamos a dar comienzo con un poco de contexto. Como ya lo mencionaba María, nosotros en Quantum Talent somos una empresa de software as a service, es decir, un software que se renta mensualmente y está alojado 100% en la nube. Estamos enfocados en todo lo que tiene que ver con recursos humanos y empleamos inteligencia artificial para conectar a posibles empleados, a trabajadores latinoamericanos, con empleos en donde pueden ser exitosos, de tal forma que impulsemos la productividad de las compañías y, si me permiten, de los países y la región. Esta inteligencia artificial es usada para seleccionar a los mejores trabajadores para cada puesto y reducir la rotación de personal de forma fácil, rápida, escalable y eficiente. Y este es un software que está sobre todo enfocado para posiciones e industrias con alto volumen de personal operativo con alta rotación. En este momento nuestro software está diseñado para posiciones operativas que tienen una rotación, es decir, que renuncian o son despedidos de sus puestos en los primeros 3 meses. A continuación voy a explicar un poquito más al respecto.
Por cierto, si tienen cualquier pregunta, la pueden, María, si consideras que esta es la mejor dinámica, ir escribiendo en el chat y a lo mejor al final de la sesión Por podemos supuesto. abordarlas todas ellas, ¿no? Sí, claro. Buenísimo. Continuamos entonces. Empezamos con un poco de contexto. La discordancia laboral, un gran problema en América Latina. ¿Y a qué me refiero con esta discordancia? Bueno, pues tenemos dos lados de la moneda. Del lado izquierdo tenemos a los candidatos. Y de acuerdo a datos de Manpower y del World Economic Forum, tenemos dos cifras que son honestamente preocupantes. El 50% de los trabajadores en América Latina se encuentran en la informalidad, es decir, no están contratados por una empresa que tenga un correcto pago de impuestos ni les dé las prestaciones de la ley. Y el 40% de la juventud en Latinoamérica son, pues, valga la expresión, ninis. No estudian ni trabajan, tristemente. ¿Y ahora qué pasa con las vacantes? ¿Qué pasa del otro lado, del lado derecho, en las empresas? Bueno, 50% de las compañías tienen vacantes sin ocupar la mayor parte del tiempo y 50% es el promedio de la rotación temprana que hay en Latinoamérica. Es decir, hay una cantidad de renuncias y despidos tremendo. Nosotros hemos detectado que la forma en que las empresas y los candidatos se están encontrando actualmente, decimos que está estancada en los años 70, así de fácil. No ha evolucionado como sí lo han hecho muchas otras áreas de la empresa, como puede ser a lo mejor el marketing, las ventas o el área de TI. ¿Por qué? Primero, para los candidatos toma mucho tiempo postularse a una vacante. Creo que a lo mejor todos hemos estado de ese lado de la moneda. Tienes que hacer una búsqueda en alguna bolsa de trabajo, después en la bolsa de trabajo le das clic al empleo que te llama la atención y usualmente te redirigen a la página de la empresa. La empresa te pide que llenes todos los datos que ya habías llenado previamente en tu perfil de la bolsa de trabajo, pero en su propio sistema. Después de eso te piden que mandes un currículum, que tienes que mantener actualizado todo el tiempo. Después tienes que tener llamadas, después tienes que resolver tests, tienes que incluso acudir, ahora más, ya con la reactivación de la economía, a entrevistas presenciales. En fin, todo un suplicio. Y a veces para que ni siquiera te regresen una llamada o te digan que no fuiste seleccionado. Y del otro lado, pues hay demasiados candidatos para evaluar. Hemos platicado con reclutadores en esta industria industrias donde hay mucho talento operativo y nos dicen que para posiciones de un vendedor de canvaseo a veces reciben hasta 200 currículums en una semana. Imagínense ustedes lo que humanamente significa tener que revisar 200 currículums. O sea, realmente no podemos creer que el cerebro de una persona le permita procesar toda esa información de la manera adecuada. ¿Qué más? Sobre todo en la antigüedad, previo a pandemia, había mucho papel para estas posiciones, incluso ahorita no traje la foto, pero a veces para algún supermercado tenías que formarte para poder dejar tu aplicación, tu currículum y tenías que llenar un pequeño, pues no sé llamarlo test o una solicitud de empleo a mano y pues realmente no había muchos analíticos, pero sí mucha intuición de parte de los reclutadores de por medio. Entonces, el talento operativo es la base de la productividad, no solo en las empresas latinoamericanas, sino en toda la región. Según la Organización Internacional del Trabajo, el 80% del mercado laboral latinoamericano está conformado por posiciones operativas. Y repito, ¿cuáles son las posiciones operativas? Nosotros las clasificamos como todas aquellas posiciones que no requieren una educación superior y que, pues básicamente, son los que están en el campo de batalla, por así decirlo. Pueden ser cajeros, vendedores de canvaseo, choferes, personas que se encuentran dentro de una línea de producción, aquellos que manejan una ruta para entregar refrescos o cualquier producto de bienes de consumo. Eso es a lo que nos referimos con talento operativo y pues la gran mayoría del mercado laboral latinoamericano está compuesto por este tipo de posiciones. Y ahora, ¿por qué es importante eso? Bueno, a continuación voy a llegar a ese punto. Aquí tenemos ilustrado de manera más gráfica con esta pequeña pirámide el cómo las posiciones no operativas, es decir, gerentes administrativos, directores o aquellas posiciones que requieren una educación superior, pues realmente son nada más la punta de la pirámide. Pero lo irónico viene cuando vemos que todos o la gran mayoría de los esfuerzos en cuestión de recursos humanos, de captación, de capacitación, están enfocados solamente en esta puntita y realmente no en la base de la pirámide. Aquí, pues de cierta manera se ha descuidado. Y entonces, ¿cómo nos está afectando eso? Bueno, pues esta otra gráfica de PAI nos habla de la rotación, en particular rotación temprana, como ya lo dije al principio de la conversación,
es aquella rotación que se da en los primeros 3 meses de que una persona entra en una posición. Nosotros realizamos un estudio entre el año 2019 y diciembre del 2020 con 52 empresas mexicanas, grandes y medianas, de 4 industrias en particular, perdón, 3, retail, consumo masivo y servicios financieros. En este estudio que realizamos, recogimos datos pues bastante perturbadores, para ser honestos. Por ejemplo, en retail la rotación temprana se encuentra entre el 60 y el 90%, en consumo masivo entre el 30 y el 60%, y en servicios financieros es un poco más baja, pero aún así sigue siendo bastante alta, entre 20 y el 50%. Ustedes pueden imaginarse, por un lado, la frustración para los candidatos, que al final son seres humanos y pues están teniendo tanta rotación y no pueden tener permanencia en un puesto que les permita llegar a éxito o continuar escalando dentro del organigrama de una organización. Y por otro lado, de las empresas, los reclutadores, el tener que estar reclutando una y otra y otra y otra y otra vez las posiciones que ya habían llenado, pues sin lugar a dudas eso es un gasto de dinero y de tiempo para los dos lados impresionante. Lo ilustro de una mejor manera. Como lo dije al principio de la presentación, nosotros decimos que la rotación es el asesino silencioso de la productividad en los países latinoamericanos. Se los voy a ilustrar de una manera muy sencilla con un ejemplo. De retail. Suponiendo que tenemos un vendedor o un cajero, ¿no? Estas personas son contratadas y en promedio se tardan 3 meses, 90 días, en poder alcanzar su pico de productividad. Es decir, esta curva de aprendizaje que todos tenemos cuando entramos en una posición nueva, pues involucra que no vamos a estar rindiendo al 100% porque apenas estamos aprendiendo. Hasta pasados 3 meses es cuando vamos a poder estar otorgando nuestra máxima productividad en la empresa. Pero ahora, ¿qué pasa si esta persona rota o sale de la empresa antes de esos 3 meses? Bueno, pues el tiempo de reemplazo promedio son 10 días, en lo que el reclutador puede pues contratar esa nueva posición. Y en ese momento la productividad de esa persona no baja a cero porque normalmente tienen otro compañero, compañera, que supla sus labores o que al menos los cubra momentáneamente. Pero aquí se hace un efecto doble. Adicional a que se perdió la productividad del puesto que acaba de renunciar, también la productividad de la persona que lo tiene que cubrir, pues también se ve disminuida. Por ejemplo, en el caso de bienes de consumo, que tenemos a estos choferes que cubren una ruta entregando refrescos. Si uno de ellos renuncia, pues usualmente esa ruta se la tienen que asignar a otro, que tiene otra ruta asignada a la vez. Entonces tiene que dividir sus esfuerzos mitad de mitad, pudiendo dar una productividad media en ambas rutas. Entonces, en pocas palabras y para concluir, la pérdida de productividad que estamos viendo anualmente es del 12%, simple y sencillamente por la rotación temprana que están experimentando esas empresas. Y muy pocas personas, muy pocas áreas de recursos humanos y empresas, directoras generales, están poniendo atención en estos indicadores. Usualmente están más preocupados por los clásicos indicadores de, bueno, ¿y cómo van las ventas, no? ¿Cómo vamos con la cuota? Pero muy pocas veces voltean a ver hacia el área de recursos humanos como una posible generadora de productividad. Y ese es un chip que nosotros en Quantum Talent estamos tratando de cambiar en Latinoamérica. Que recursos humanos no sea más visto como un centro de costos y que sea visto como un posible generador de productividad desde muy inicio en el proceso de reclutamiento. ¿Y cómo pretendemos hacer eso? Bueno, antes un pequeño paréntesis. Si ustedes quieren saber más del tema y quieren leer el estudio que acabo de mencionar, el cual se titula ¿Cómo un mejor talento operativo puede transformar la rentabilidad de las empresas? Pues bueno, pueden ustedes escanear este código QR en este momento, o bien después me imagino que les podemos compartir la presentación, María, y ahí viene el link. Ustedes lo pueden descargar y pueden leerlo y entender un poquito más del tema, porque la verdad es que es bastante profundo y pues no nos da para poder explicarlo todo en esta breve plática. Bien. Bueno, doy un segundo por si hay alguien que lo esté escaneando, no se lo quiero quitar. Bien, continúo entonces. Y ahora sí. Considerando todo este contexto de la discordancia laboral, de la rotación, de las personas que tardan en encontrar empleo, de las vacantes que hay sin ocupar, pues nosotros en Quantum Talent hemos dicho, ¿saben qué? Es tiempo de hackear el mercado laboral en América Latina. ¿Y cómo lo vamos a hackear? Pues bueno, el equilibrio laboral ya no es una teoría, es un algoritmo llamado Quantum Talent. Básicamente, la empresa surge a partir de la reflexión del estado de las cosas en el ámbito laboral latinoamericano que les acabo de comentar en este momento. Nosotros somos creyentes
de que la tecnología, la inteligencia artificial, no viene a reemplazar a la labor de un ser humano, sino a sumar esfuerzos en conjunto con ellos. Nosotros creemos que ser humano más tecnología, creamos una sinergia y que nos permite repriorizar los objetivos del área de recursos humanos y dejar toda esa labor tediosa y que sinceramente a nadie le gusta hacer, a que lo haga de manera automática nuestro algoritmo. Entonces, nuestro algoritmo es capaz de leer las compatibilidades entre empresas y potenciales trabajadores, calculando el éxito para cada puesto, centralizando la experiencia de reclutamiento en un solo software. Les voy a platicar un poco más, voy a profundizar en cómo funciona esta plataforma. Es momento de actuar con más inteligencia, entre paréntesis, artificial. Y esto consta de 3 pasos. El primero de ellos es evaluar a los candidatos por medio de una prueba, porque sí, seguimos teniendo que darles una prueba a los candidatos porque al final ese es el input de la información que después se va a analizar. Después, aquí es donde la inteligencia artificial hace su magia, predice, basada en esas respuestas que el candidato dio en su test, este test se puede llenar en internet o en un celular, predice de manera automatizada cuáles de ellos van a tener una mayor probabilidad de éxito y de permanencia en la vacante para la cual están tratando de reclutar en esa empresa. Les voy a explicar cómo funciona eso un poco más adelante. Y finalmente, ayuda al equipo de reclutamiento a que puedan seleccionar aquellos con la mayor probabilidad de éxito, o que al menos reduzcan toda la primer parte de la fase del proceso de reclutamiento y lo acorten a nada más tener una última entrevista con aquellos que saben que ya tienen una probabilidad alta de éxito. Todo esto suena como magia, pero realmente no hay magia, hay ciencia detrás de esto. Como les dije, la sinergia entre el ser humano y la tecnología es el futuro del reclutamiento. Les voy a explicar cómo es el journey. Básicamente aquí empieza, en donde dice inicio de búsqueda. El reclutador o reclutadora lo que tiene que hacer es colocar el link hacia el Quantum Test, es decir, la evaluación de 20 minutos que nosotros proporcionamos, en cualquiera de sus publicaciones de las vacantes, en bolsas de trabajo, en redes sociales, o si un candidato o candidata los busca por WhatsApp, pues le envían ese link y el call to action es, pues tienes que llenar este test. Después, el test se llena en 20 minutos, realmente son preguntas pues sencillas y en ese momento, de manera automatizada, la inteligencia artificial hace el análisis de las habilidades y la predicción de éxito y en la plataforma, en la interfase de usuario del reclutador, le da automáticamente el filtrado de los perfiles más relevantes y le permite generar entrevistas automáticas ahí mismo, en esa misma plataforma, ¿no? Tengo un video de 40 segundos en donde ilustra un poco más a nivel producto, a nivel demo, cómo funciona esto. Se los voy a poner, no importa que no escuchen el audio porque realmente solo tiene música y se ilustra con puro texto. No toma mucho tiempo. Lo voy a poner en 3, 2, 1. Bien, pues ahí está. Entonces, como bien dice al final del video, un proceso que antes llevaba días se puede reducir a minutos. ¿Recuerdan la gráfica que les mostré hace unas slides en donde hacía referencia a la pérdida de productividad de las empresas? Un componente interesante era que en promedio en retail se tardaban 10 días en poder reemplazar una vacante. Entonces imaginemos que todo este proceso de la entrevista, que la revisión del currículum tome alrededor de 5. Tan solo con reducir ese periodo a la mitad de tiempo, ya podríamos estar teniendo una afectación en la productividad. Ya ni siquiera hablemos de que qué pasaría si los candidatos y candidatas permanezcan mucho más tiempo que 3 meses en la vacante, ¿no? Continuamos entonces explicando.
Bien, entonces, como bien redactaba el video, uno de los componentes específicos de la plataforma y la cereza del pastel básicamente es la predicción de éxito a través de la inteligencia artificial. Básicamente, la manera en la cual se le presentan al reclutador es que una vez los candidatos llenan el test, automáticamente van a aparecer en este panel de control por medio de categorizados por un semáforo que los categoriza como alta probabilidad, media y baja. Ojo, no se dejen engañar por los colores y creamos que un candidato que tiene baja probabilidad de éxito en el puesto es un mal candidato. Simple y sencillamente quiere decir que las habilidades de esa persona pueden ser más aptas para otro tipo de empleo, otro tipo de vacante, pero no que sea un mal candidato. Y eso es un chip que nosotros le hacemos mucha hincapié a los clientes que usan nuestra tecnología, ¿no? Al final, una de nuestras grandes misiones es reducir los sesgos que pueden llegar a tener los reclutadores. Un sesgo, todos tenemos sesgos en la vida. Y los reclutadores, al tener que revisar información de tantos candidatos, inevitablemente van a llevar sus sesgos personales a la elección en el puesto. A veces seleccionando personas que no necesariamente quiere decir que van a ser las más aptas, sino que fueron los que mejor le cayeron en la entrevista o aquellos que tienen más compatibilidad con el entrevistador. Eso, pues, está fuera totalmente de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, simple y sencillamente, va a leer habilidades, ningún sesgo de por medio. Y eso nos lleva incluso a otro tema, que es la discriminación laboral, que es un problema que existe en Latinoamérica y es bastante fuerte. Ni hablemos ya de sesgos de si me cayó bien o me cayó mal el candidato. Pensemos en sesgos mucho más graves, como un sesgo de género, un sesgo de raza, que digo, no es lo ideal, pero por supuesto que existe. Y eso, con la inteligencia artificial, pues queda totalmente eliminado, ¿no? Bien. Bueno, hablando un poquito más de la plataforma, en este panel de control adicional a tener los candidatos filtrados por su probabilidad de éxito en la posición, también pues está toda esta información de sanidad, nosotros la conocemos así, que suelen pedir las empresas, como pues acceder a los datos del candidato, poder ir llevándolos en cada una de las fases, desde descartar, preseleccionar o contratar, ¿no? Bien, ahora hablemos un poquito de la tecnología detrás de esto. Ya les platiqué el proceso, ya les mostré un poco de la plataforma, ya les platiqué un poco de los beneficios, pero muchos de ustedes pueden estarse preguntando, bueno, ¿cómo funciona esto, no? ¿Qué tipo de algoritmo? ¿Cómo se procesa la data? Entonces les quiero dar un poco de esta teoría. Nosotros decimos que la magia es ciencia. Pues básicamente todo empieza con la medición de las habilidades de los candidatos. Para nosotros decidir qué tipo de habilidades íbamos a medir con nuestro test, pues nos hemos puesto a estudiar bastante. ¿Qué es lo que hemos estudiado? Bueno, una de nuestras principales literaturas en las cuales se basa toda nuestra tecnología y nuestro algoritmo es aquellos estudios que realizó el premio Nobel James Heckman, quien básicamente ha trabajado alrededor de cuáles son las habilidades más relevantes que una posición operativa debe de tener. Aquí, bueno, ahorita claramente no le van a poder dar clic, pero cuando tengan la presentación le pueden dar clic aquí. Hay un paper muy interesante al respecto de los estudios de James Heckman. Pero eso no es todo. ¿Qué tipo de información capturamos? Pues la información que capturamos es una fusión de cuatro pilares. De cuatro pilares, pues que nosotros no desarrollamos, pero básicamente nos inspiramos, nos basamos en aquellos estudios que se han hecho. El primero de ellos es el llamado STEP, o Skills Toward Employability and Productivity, que básicamente es un programa desarrollado por el Banco Mundial que se enfoca en medir habilidades cognitivas y no cognitivas de los candidatos. El segundo es el International Personality Inventory Pool, que es un repositorio de pruebas psicométricas compilados por el Oregon Research Institute. El tercero es GRIT, que no recuerdo en este momento qué significan las siglas en inglés, pero básicamente es una variable desarrollada por una psiquiatra y estudiosa del tema llamada Angela Duckworth, que mide la ambición, la persistencia y la perseverancia de los candidatos. Y por último, para medir específicamente la atención al detalle de los postulantes, usamos la información del Manual Diagnóstico de los Trastornos Mentales de la Sociedad Americana de Psiquiatría, por sus siglas en inglés, DSMB. Entonces, cuando los clientes nos preguntan, oye, ¿y qué preguntas haces en tu test? ¿O cómo llegaste a definir que esas son las preguntas que debías de hacer? Bueno, pues la respuesta es esta. Están basadas en estos estudios. Claro, sintetizados en un test de 20 minutos, ¿verdad? Y ahora, la pregunta del millón.
cómo se procesa esa información. Entonces ya tienes las respuestas del test, que están inspiradas en esta literatura y en estos estudios, en estas pruebas psicométricas, pero ahora sí, ¿cómo la procesas? Ojo, quisiera hacer un paréntesis. 1000 veces nos han preguntado, entonces ustedes son una prueba psicométrica. Y la respuesta es, pues, no. Una prueba psicométrica es descriptiva. ¿A qué nos referimos con eso? Pues tú llenas una prueba psicométrica y la información que va a recibir el reclutador es una descripción del candidato o candidata. Pues Iván es así, así, así y así. Ok, pero eso tiene que ser interpretado por una persona que sepa interpretar pruebas psicométricas. Y de ahí puede venir los famosos sesgos. Y ahí vienen sus recomendaciones. Una prueba psicométrica no evita el trabajo manual de parte del área de reclutamiento. Nuestra prueba es una parte, porque tenemos toda una plataforma de recursos humanos, y además es predictiva. Es decir, hace un análisis de las habilidades del candidato y inmediatamente te dice cuál va a ser el que tiene éxito. Ya te quita todo eso, tener que tú interpretar los resultados de la prueba. Dicho ese paréntesis, ahora sí, ¿cómo se procesa la información? Bueno, lo primero que tengo que decir es que nosotros usamos Python, usamos este open source y usamos frameworks de Python. Y el modelo que nosotros usamos se llama Gradient Boosting Algorithm. ¿Por qué? Porque este modelo hemos detectado que es ideal para volúmenes moderados de información. O sea, tampoco podemos decir que la data que recuperamos es enorme, que es gigante, que son millones y millones. No, es moderada. Y está estructurada, es decir, tú puedes ir a un Excel y la puedes estructurar esa data. Y hemos detectado que el Gradient Boosting Algorithm es ideal para ese tipo de información. Y en síntesis, lo que nuestro modelo busca son los patrones comunes entre aquellos candidatos que han tenido permanencia en las posiciones que se está buscando reclutar y aquellos que no. Y así es como ofrece una predicción de éxito con la data histórica disponible al momento de que un nuevo candidato llena el test. Entonces, un nuevo candidato llena el test y en ese momento el Gradient Boosting Algorithm dice, ok, ¿cuáles son las características que tiene este candidato que hayamos detectado que tienen aquellos candidatos que han permanecido por más de 3, 6 meses o un año? Y aquí hay un componente muy interesante que pues, cualquier machine learning lo tiene, y es que entre más información las empresas que usan el software le dan a nuestra plataforma, más aprende y mejores pueden ser sus predicciones. Por eso nosotros siempre hacemos la referencia a los clientes de, tú tienes en la plataforma que marcar cuáles de las sugerencias de candidatos estás contratando. Porque entonces la plataforma dice, ok, contrataste a candidato A, B, C y D que tienen estas características, aprendo más y yo te puedo dar cada vez recomendaciones más parecidas a tu empresa y no solo a la industria. La pregunta que siempre nos hacen es, oye, si dices tú que ustedes miden la data histórica disponible al momento de que un candidato nuevo llena el test, ¿qué pasa si yo apenas estoy empezando a utilizar tu plataforma? ¿Qué pasa si yo nunca la he usado? ¿Qué data histórica tienes? Y la respuesta es muy sencilla. Bueno, no tan sencilla, pero la respuesta es, nosotros hemos trabajado con muchas empresas de diferentes industrias en la región. Entonces, si tú estás apenas empezando a trabajar con nuestra plataforma, nosotros ya tenemos data histórica de qué es lo que funciona, por ejemplo, para un vendedor de canvaseo en México. Porque típicamente vamos a tener otros clientes que tienen esas mismas posiciones que tú. Oye, ¿y qué pasa si nunca has trabajado con una empresa de nuestro giro en nuestro país? Bueno, ese es el escenario más dramático, pero aún así tenemos un modelo básico para medir habilidades de un candidato ideal para posiciones operativas, basado en los estudios que hizo el premio Nobel James Heckman. Pero es el nivel más dramático. Normalmente sí vamos a tener información histórica. Y bueno, qué mejor que sea una empresa que ya lleva meses o años inclusive trabajando con la plataforma. Ahí definitivamente va a haber mucha información histórica respecto a qué candidatos son exitosos. Pero como lo dije al principio de la plática, aquí es una labor, sí, también en conjunto con los seres humanos y tenemos que nosotros o ellos, los reclutadores, alimentar a la plataforma y decirle qué es lo que está sirviendo, ¿no? Eso es un reto interesante porque muchas veces los reclutadores toman las predicciones de la plataforma y dicen, perfecto, ya está. Lo contratan, pero se les olvida ese último pasito que es pues, decir a la plataforma, ya lo contraté. Bien, y ahora sí,
¿Cuáles han sido los resultados? Llevémoslo al mundo real. ¿Ya hay gente, hay empresas trabajando con esto? Sí, hay varias. Primero es hacer una pequeña comparación. No nos gusta mucho comparar, pero bueno, es inevitable que también nos pregunten, oye, entonces ustedes son una firma de staffing o de outsourcing, como Adecco, o Manpower o Randstad. Y la respuesta es no, no lo somos. Sin embargo, hemos detectado que pues, nuestra tecnología, al emplear inteligencia artificial, puede dar recomendaciones que son más precisas que seguir haciendo un proceso manual. Sí, tercerizado, pero al final sigue siendo un proceso manual, como lo hacen ellos. Incluso más veloz y menos costosa. Pero ahora sí, ¿quién está utilizando ya la plataforma? Aquí tengo dos ejemplos, hay más, por supuesto. Estos son ejemplos de Perú. No lo mencioné, pero la compañía tiene orígenes peruanos y está en el 2021 llegando a México precisamente, ¿no? Entonces, la mayoría, el grueso de nuestros clientes aún se encuentran en Perú, pero estamos ya empezando a captar nuevos clientes aquí en México. Tenemos el ejemplo de Scotiabank, quien tuvo números francamente bastante impresionantes. El primero de ellos es que redujo su rotación temprana en 6 meses, 40%. Y los costos relativos a su proceso de reclutamiento se disminuyeron también en 50%. Con esos dos números creo que no hay mucho más que decir y creo que cualquier director general o director de recursos humanos podría estar muy dispuesto a probar una plataforma como esta. También tenemos a Arca Continental, quien tiene números muy similares. 50% de reducción de rotación temprana en los primeros 6 meses, más un aumento del 25% de la productividad en ruta. ¿Se acuerdan del ejemplo que les daba de qué pasa cuando un chofer que va entregando los refrescos en la ruta tiene que dejar su ruta para cubrirle a alguien más? Bueno, ¿qué pasa cuando no lo tienen que hacer? Y cuando tienen a todos sus choferes que están trabajando sin rotar, bueno, pues pueden tener un aumento en su productividad del 25%. ¿A qué voy con todo esto? Nosotros estamos seguros que el futuro de recursos humanos es la automatización, así como lo está haciendo en muchas otras áreas de las empresas, pero sí tenemos nosotros una misión, pues sinceramente no fácil, porque como lo dije en una de las slides, recursos humanos suele ser visto como un centro de costos y si se hacen inversiones en una empresa, típicamente van a estar enfocados ya sea en esfuerzos publicitarios, en esfuerzos de mercadotecnia, tal vez incluso esfuerzos de capacitación para los empleados, pero difícilmente van a pensar en el reclutamiento. Ese es un chip que tiene que cambiar y bueno, nosotros queremos empezar a poner nuestro granito de arena por medio de mostrar números, de mostrar resultados y pues nada, bienvenidos al futuro del reclutamiento. Yo los invito a que sigamos en contacto. Aquí les dejo mis datos, mi LinkedIn y mi correo electrónico. Pero ahora feliz de poder contestar cualquier pregunta si es que tienen. Acabamos un poquito antes, pero bueno, qué mejor, podemos regalarnos unos minutos adicionales del día. Y muchas gracias, Iván. Nos gustaría escucharlos, conocer sus inquietudes. Por favor, aprovechemos que tenemos al experto en este tema, que es Iván. Entonces, si quieren escribir las preguntas por medio del chat, bienvenidos. O bien, si quieren abrir su micrófono, también. Por favor, adelante. Buenísimo. Cabe destacar que si hay alguna pregunta que sea extremadamente técnica, más allá del entendimiento de un marketero, pues yo me comprometo a revisarla con el equipo de Machine Learning y poder pasársela a María para que a su vez ella se las haga llegar a ustedes. Veo que hay una mano levantada. Sí, mire, ¿qué tal? Buenas tardes. Me gustaría hacerte una pregunta que se refiere a lo siguiente. Cuando veo que tú estás trabajando con Machine Learning, y entonces tú tienes un banco de información muy importante, me imagino, sobre comportamientos de personas, y los comparas pues, contra algo, ¿no? O sea, los comparas contra un perfil adecuado, contra algo. ¿Han hecho análisis psicológicos de ese sector o de grupos de personas? Si hemos hecho análisis psicológicos de la pirámide de talento operativo. Así es. ¿Con qué fin, perdón? O sea, No, o sea, por ejemplo, lo que están haciendo, ustedes están midiendo ciertos comportamientos. correcto. Todos este tipo de comportamientos que ustedes están haciendo, entonces, esos comportamientos de alguna manera, lo estoy pensando, entra como en una campana de Gauss, ¿no? Estos comportamientos son de esta forma. Entonces, cuando hablo como lo están viendo desde la perspectiva
de registros electrónicos, pues hay mucha riqueza. Y esa riqueza pues puede servir para cuestiones psicológicas de comportamientos de grupos de personas. ¿Lo han hecho? Bueno, o sea, honestamente, que si nosotros hemos hecho exámenes psicológicos, pues la verdad es que nosotros per se no, pero aquí es donde pues, nos hemos parado en los hombros de gigantes, por así decirlo, pero ellos sí, ¿no? O sea, toda la literatura, todos los estudios, todas las pruebas en las cuales está basada la información que recogemos, definitivamente sí, sí tiene muchos exámenes psicológicos directamente. Nosotros específicamente no. Pero de que tenemos una información muy vasta, como dices, que hemos captado a lo largo de trabajar ya pues, algunos años, la tenemos. Ok, muy amable, gracias. Creo que hay varias Y manos tenemos más. a Emmet Flores. Adelante, Emmet, por favor. Buenas tardes. Yo más una pregunta pues ahora sí, de curiosidad. De tus 4, si te quieres regresar a donde tienes tus 4 pilares, Ajá. ¿sí? Digo, seguramente ya este es de curiosidad, porque nomás para ver de los 4 supuestos que tienen para basar la predicción, ¿cuál es el que les arroja mayor, como mayor valor a la predicción? ¿Sí? Ya más es como curiosidad, ¿no? De estos 4 supuestos, ¿cuál es el que en su canasta de predicción les aporta más así en general? ¿Cuál tiene como mayor ponderación, verdad? No es que tenga ponderaciones, no es la ponderación, es el que te da mayor predicción en tu resultado de tus cálculos, ¿no? Yo asumo que llegaron a alguna forma de estimar esa probabilidad en función de algún criterio matemático, pero alguna de estas, pues como todo, pues ayuda a predecir más, es más sensible pues a la predicción. Sí, mira, honestamente, la realidad es que desde mi entendimiento es básicamente una mezcla entre las 4 y no hay una que diga el step es el que nos trae más. Esa es la respuesta honesta y pues a lo mejor un poco incompleta, pero sí, que yo sepa, no tenemos una que nos traiga mayor información que otra, pues. Ok. Gracias. David Cano. Hola, mucho gusto, Iván. Me pareció muy interesante tu plática. Mi pregunta va más enfocado en si tienen experiencia en la industria farmacéutica, ya que pues en donde estoy, en el laboratorio en donde estoy, usualmente las posiciones más operativas y también las que más rotación tienen son representantes. ¿Ustedes también tienen la capacidad de analizarlos y cubrirlos? Sí, definitivamente. Y aquí incluso me adelanto a una pregunta que suele salir en nuestros webinars, es pues realmente nosotros, cualquier posición que tenga suficiente volumen, porque muchas veces nos dicen, oye, ¿lo puedo usar para reclutar gerentes? Pues mira, si tuviera suficiente volumen, podríamos entrenar al algoritmo al respecto. Pero hablando específicamente de farmacéuticas, no puedo decir nombres, pero de hecho estamos a punto de empezar a trabajar con una de las farmacéuticas grandes aquí en México. Así que sí, sin problema podemos trabajar con los representantes de farmacéuticas. Perfecto, muchas gracias. Oye, y perdón, pero ¿a qué le llamas como volumen? ¿Cuál es el número de rotación o candidatos que debe de haber? Volumen, candidatos que se recluten mensualmente, ¿no? Cantidad de esa posición que tienes que estar reclutando mensualmente. Entonces, si tú me dices, puedes reclutar, no sé, gerente de marketing, ¿cuántos reclutas al mes? No, pues reclutamos 2 al año. Realmente ahí pues no vale la pena. Pues si me dices, reclutamos 15 al mes, ahí hace sentido. Ok, ¿con 50 sería un volumen adecuado o más? Está perfecto con 50. Perfecto, gracias. Buenísimo. Gracias. Agustín, por favor. Agustín Omar. ¿Qué tal? Buenas tardes, Iván. La pregunta es enfocada a los estudios que compartes. Supongo que estos estudios fueron realizados bajo ciertos demográficos. ¿Cómo extrapolan que si funcionan demográficos, no sé, supongo que son estadounidenses, europeos, pueden funcionar en los demográficos de México?
Es una excelente pregunta y la verdad es que no quiero decir algo falso, así que voy a tener que omitir mi respuesta al respecto y pedir que retomemos ella después. Pero adicional, prometo que la siguiente semana le voy a hacer llegar a María nuestro nuevo white paper que precisamente explica cada uno de estos 4 pilares y cómo funcionan en pos de la tecnología que estamos usando. Y estoy muy seguro que cubre precisamente la duda que tienes tú. Entonces, adicional al de la rotación, también les voy a hacer llegar ese otro. Discúlpame no poder responder eso. Perfecto. Y adicional a esto, bueno, supongo que, bueno, el campo de la investigación es bastante grande y supongo que pues, como están estos estudios, hay un mar más, ¿no? ¿Cómo seleccionan, o más bien cómo seleccionaron precisamente este grupo de estudios? Pues mira, honestamente esa labor la hizo todo el equipo de Machine Learning y de Data Science. Ellos se pusieron a estudiar toda esta documentación, todos estos estudios. Me queda claro que no fueron los únicos que evaluaron. Y creo que va mucho en función de la primera pregunta que me hiciste, el racional de, bueno, ¿y por qué estos y no otros, no? Pero prometo también esa pregunta responderla en conjunto con nuestro paper, con la primera que me hiciste. Perfecto, te agradezco mucho. Muy bien, gracias. En el chat tenemos una pregunta de Jorge. Dice Jorge Navas, si estamos hablando de una empresa que nunca ha trabajado con ninguna tecnología aplicada a reclutamiento, ¿qué procesos internos tenemos que ajustar antes de dar ese primer paso? Es una excelente pregunta, es una muy buena y muchas gracias, Jorge. Suele ser así. La verdad es que en Latinoamérica muchas de las empresas, la adopción de tecnología de por sí es lenta. Ahora con la pandemia se impulsó un poco más, pero en recursos humanos suele ser un poco más, ¿no? Apenas están adoptando aquellos sistemas llamados Applicant Tracking System, que son como pues básicamente un repositorio de información de candidatos, entre otras cosas. Pero bueno, contestando tu pregunta, hay que tener un cambio de chip, como lo mencioné varias veces en la presentación. Como en cualquier otra cosa, yo antes venía del mundo de los ERPs, de SAP, y algo que decíamos es, mira, si tú tienes toda tu información de inventarios o finanzas desorganizada y esa misma información la vas a meter a SAP, pues el SAP te va a arrojar información errónea. De la misma forma funciona aquí. La idea de toda esta plataforma es reducir el tiempo de contratación, es permitir que el Machine Learning te dé sus predicciones y que tú como reclutador, tú como empresa, confíes en ellas. Entonces, si tú me dices, ok, queremos contratar su plataforma y vamos a empezar a usarla mensualmente. Vamos a medir el éxito de nuestros potenciales candidatos con ella. ¿Pero qué crees? Como quiera, vamos a pedirles que llenen nuestro examen psicométrico, como quiera vamos a pedirles que hagan una solicitud escrita y que manden una carta, y como quiera les vamos a pasar por un proceso de 3 entrevistas. Honestamente yo te diría, pues entonces no te va a servir de nada. No vas a reducir ni costos, vas a seguir teniendo sesgos en el proceso y se vas a seguir tardando un montón de tiempo en hacerlo. Entonces el primer cambio es este cambio de mentalidad y diría confiar en la tecnología. Si vas a contratar una plataforma como esta, pues entonces confía en ella, anímate a reducir esos procesos y experimenta los beneficios, ¿no? Eso sería eso. Muchas gracias, Iván. Agrego una pregunta de mi parte. Tú que eres experto y que ya tienes mucha sensibilidad en los datos de todo el área de recursos humanos, ¿a dónde crees que puede tener otro campo de aplicación además de la parte de reclutamiento? ¿El tema de los algoritmos en general o Sí. nuestra tecnología específicamente? En general, los algoritmos de Machine Learning dentro de la aplicación o del sector de recursos humanos, ¿a dónde puede migrar o ampliar más sus aplicativos, además de solamente la rotación y el reclutamiento? Es una muy buena pregunta. Honestamente creo que te puedo decir que estamos rozando solamente la punta del iceberg y que las aplicaciones van a ir mucho más allá del reclutamiento. Probablemente en campos, sí, de recursos humanos, pero más enfocados hacia la permanencia del empleado y a mejorar su experiencia dentro de la empresa, a identificar cuáles son las necesidades realmente importantes que un candidato necesita tener en una empresa para permanecer en ella, que no necesariamente estén ligadas a aumentar el salario, ¿no? Creo que por ahí puede haber mucha exploración. Nosotros
decidimos empezar por la parte de reclutamiento porque nos pareció como pues aquella en donde más impacto en el menor tiempo posible podríamos causar, pero yo estoy seguro que esto es apenas el principio, ¿no? Ok, muchas gracias, Iván. Tenemos otra pregunta de Alejandro Santiago que nos dice, ¿cuál es el modelo de pricing? ¿Es correcto, Alejandro? La pregunta es que no sé si el lo de, puedes el decir. de pricing. Sí, Sí. ok. Bueno, primero, pues como es un SaaS, es un modelo de suscripción mensual. Es decir, pagas por lo que usas. No tienes que comprar nada, solamente lo rentas mensualmente. ¿Y en qué está basada la mensualidad? Básicamente en la cantidad de vacantes que la empresa está buscando, está reclutando, ¿no? Entonces, en eso va en función del precio. Pueden tener los usuarios que quieran. Normalmente, nuestros clientes tienen el mismo número de usuarios que el de reclutadores en activo, ¿no? Pues sí, básicamente así funciona. En el momento en el que ya no se le ve el valor a la plataforma, pues en cualquier momento se puede dejar de pagar y tan. ¿No? Muy bien, muchas gracias, Iván. No sé si haya más preguntas. La verdad es muy interesante la aplicación que nos muestras. Muchas veces hablamos únicamente en el contexto académico y en el contexto técnico de lo que es Machine Learning, de los modelos, de los algoritmos, pero ya ver una aplicación directa y, por ejemplo, los números que, exactamente esta diapositiva que nos pones, cómo podemos reducir el impacto en rotación de empleados y eso se va a ver beneficiado a la vez en otros KPIs que impactan en la empresa. Entonces, la verdad es súper interesante ver una aplicación ya de este tipo. Si no hay más preguntas, podemos terminar nuestro webinar sin dejar de agradecerte y te va a llegar un reconocimiento digital por parte del TEC a tu correo. Muchas gracias. Bueno, pues no, muchas gracias a ustedes. Sin lugar a dudas, una conversación muy interesante. Les quedo de ver ahí algunas preguntas. Aquí les vuelvo a dejar mi correo electrónico, pues si hay algún interesado en recibir algún material, tenemos mucho contenido. También en nuestras redes sociales nos pueden encontrar como Quantum Talent. Por favor, escríbanme y yo les contesto luego. Y me gustó mucho ese cierre que diste, María. Para nosotros, el impacto más importante de esta tecnología es, por un lado, mejorar esta obtención de puestos en donde las personas pueden ser exitosos. Esto es algo que nos mueve pues, más allá del dinero, más allá de los KPIs. Estamos hablando de gente, de seres humanos que merecen tener puestos en los que puedan permanecer un buen rato, que no tengan esta incertidumbre de tener que estar rotando de un puesto a otro. Eso es lo primero. Y lo segundo, a nivel macroeconómico, puede tener impactos bien interesantes a nivel país. Y lo tercero, estamos muy contentos nosotros de poder desarrollar tecnología vanguardista de primer nivel de Latinoamérica para Latinoamérica, que eso es algo que nos hace muchísima falta en la región. Entonces, pues si no hay más preguntas, les agradezco a todos, en particular a ti, María y Angie. Espero estar aquí para algunas otras pláticas y ahí les llevo unos materiales. Muchísimas gracias, Iván, y gracias a todos por asistir. Nos seguimos viendo en los diplomados. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Iván. Muchas gracias, profesora. Gracias a todos. Bye. Muchas gracias. 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 Voy a arrancar otra sesión con la doctora Lorena, profesora. Nos vemos. Nos vemos, Angie. Yo me quedo aquí. Que esté muy